reunió a su secretariado ejecutivo para analizar los lineamientos que presentó el gobierno días atrás en la ronda salarial que va a abarcar a 745.000 trabajadores. Bueno, la central sindical pretende, entre otras cosas, que más allá de los ajustes diferenciales que se plantearon para distintas franjas salariales y para los salarios más bajos, no haya pérdida de poder de compra por parte de ningún trabajador en un periodo de 2 años. Para hablar de este tema puntualmente y otros que tenemos para conversar, ya recibimos en nuestra mesa a Sergio Sommarúa, dirigente de SINTEP y además integrante del secretariado, del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Saludo a ustedes, a los trabajadores que están detrás de cámaras también y hacen posible que estemos al aire, a las familias que nos están viendo y, si ustedes me permiten, ¿cómo no? Quiero aprovechar la ocasión para mandarle un saludo muy especial a Gonzalo Moratorio, en nombre de todo el movimiento sindical, a él y a su familia. Queremos desear una pronta recuperación. Es un hombre que ha hecho mucho por la salud y el bienestar de la sociedad uruguaya, un defensor de la educación pública y de la universidad pública, y sin conocerlo, la mayoría o todos lo queremos mucho, así que queremos una pronta y próxima recuperación para él. Hacemos extensivo. Nos sumamos. Claro que sí, ya lo hemos saludado. A Gonzalo Moratorio, por supuesto. Bien, bueno, vamos a empezar a conversar sobre este tema de los lineamientos porque se presentan de una manera diferente a como venían, por lo menos, ¿no? Con esta diferenciación, con el ajuste más alto para los trabajadores con menos ingresos. Ese era un reclamo del PIT-CNT, que se atendiera puntualmente la situación de los 25.000 pesistas. ¿Cómo reciben, por lo menos al principio, esta propuesta del gobierno? Bueno, digamos que hay un conjunto de valoraciones positivas y un conjunto de valoraciones críticas. Respecto a las valoraciones positivas, voy a mencionar 3 o 4. La primera, que no va en desmedro de otras experiencias, no quiere decir que sea necesariamente que las otras hayan sido malas, pero en la experiencia que he ido cosechando de participar en reuniones de Consejo Superior Tripartito, la reunión última pasada, en donde se presentaron los lineamientos de la 11ª ronda de Consejo de Salario, fue una reunión seria, digamos, con la que uno puede discrepar, disentir, pero fue una reunión muy argumentativa de parte del Poder Ejecutivo, fue una reunión muy ordenada, muy seria. Y eso a mí me parece importante porque le da, bueno, un contexto relevante a la relevancia de la discusión. ¿Pero quiere decir otras reuniones? No, viste que lo aclaré. Sí, no, si no lo diría, no ando con, como dijera mi madre, con Gregrepa y Gregorio. Pero sí que fue una reunión más sólida. No sé cómo transmitirlo que no sea con otras palabras que esta. Segunda valoración positiva es que estos lineamientos, a diferencia de anteriores rondas, tanto de la última del Frente Amplio como la de los gobiernos, como la del gobierno saliente, hace un reconocimiento de la negociación colectiva a partir del ingreso efectivo de los trabajadores y las trabajadoras, de cuánto recibe un trabajador para vivir durante el mes, y no otros conceptos que tienen que ver muchas veces más con la rentabilidad de las empresas. Esta vez el ojo está puesto en el ingreso de la gente, que es con lo que vive el 90% de los trabajadores y de los jubilados, que dependen también de la evolución salarial de los trabajadores. Un tercer componente positivo tiene que ver con que estos lineamientos, a diferencia de los del gobierno saliente, reconocen la necesidad de la recuperación salarial, del crecimiento del salario real. Que eso en los lineamientos del gobierno saliente nunca estuvo, ni en la 8ª, ni en la 9ª, ni en la 10ª ronda. Estoy hablando del crecimiento del salario real. Y un tercer componente, o un cuarto componente que me parece... O sea, perdón, para ir por las dudas, por si alguien se perdía. O sea, en los lineamientos anteriores había crecimiento, pero... había recuperación del salario perdido. En realidad también podía ser leído como recuperación en relación al punto de partida del gobierno. Sí, no hubo crecimiento del salario real reconocido en los lineamientos oficiales del Poder Ejecutivo. Esto es contrastable en los documentos del propio gobierno saliente. Que distinto es lo que se termina después dando... Sí, pero se da producto de las conquistas sindicales, de la organización sindical y de los acuerdos que se llegaron a nivel de negociación colectiva que superaron los límites que colocaron el lineamiento del Poder Ejecutivo en la 10ª ronda del Consejo de Salario.
Y un último aspecto positivo que tiene esta ronda es que reconoce la pertinencia y la necesidad de incluir en la negociación entre trabajadores y patrones la inclusión en los convenios laborales de aspectos no salariales, pero que son muy relevantes para la vida de las personas. Por ejemplo, el sistema de cuidado, por ejemplo, la salud mental, por ejemplo, la formación educativa. O sea, hay un conjunto de componentes que se proponen incluir en los convenios colectivos que a nosotros nos parecen muy relevantes y muy positivos porque una tercera parte de la vida de nosotros transcurre en el trabajo. Entonces, el trabajo tiene que ser un lugar en donde los derechos estén consagrados, pero no en el sentido de tener un jacuzzi, en el sentido de tener condiciones que dignifiquen a la persona en el lugar de trabajo para hacer el lugar de trabajo más digno. Entonces, nos parece que eso es interesante. Ahora, sin desmedro de esto, para tratar de justipreciar el conjunto de la propuesta, sí tenemos valoraciones críticas, sobre todo por la insuficiencia que tienen los lineamientos respecto a las promesas electorales que hizo la fuerza política que hoy es gobierno, sobre todo en relación a que no hay mecanismos que consoliden el mantenimiento del salario real durante los 2 años de duración del convenio, ni tampoco hay mecanismos que consoliden efectivamente el crecimiento del salario real durante el periodo. ¿Cuál sería el mecanismo para hacer eso, para lograrlo? Bien, primero me gustaría, si me permitís, por supuesto, explicar un poco más estos titulares, digamos, ¿no? Porque la propuesta del Poder Ejecutivo establece 3 franjas salariales. Sí. La primera hasta 31.300 pesos líquidos, la segunda de 31.301 pesos más o menos líquido hasta 110.000. Y la tercera. Estás hablando, perdón, en términos líquidos, sí, ahí líquido, está. Porque es lo que gana la gente en la mano. Sí, digo porque hay las diferencias de números que alguien que tenga presente los números es porque el Ejecutivo los presentó en nominales. Ahí está. Pero si bien eso es salario, porque ahí están los aportes a la seguridad social y eso es parte de nuestro ingreso, lo que el trabajador o la trabajadora recibe en mano son estos números que he dado. ¿Bien? Entonces, nosotros, por un lado, consideramos que el franjeado que se hace está muy bien con respecto a priorizar los salarios sumergidos, que son los de la franja 1. Pero consideramos que el resto de los trabajadores deberían estar dentro de lo que son las categorías laborales existentes. No estamos hablando de los cargos gerenciales, los CEO, los altos cargos ejecutivos. Dentro de la categoría del mundo de los trabajadores y trabajadoras deberían estar todos en una única franja. O sea, el reconocimiento sí, ponderar a los salarios sumergidos y el resto, todos en una franja común, el resto de los trabajadores. No hacer las 3 franjas, sino hacer 2. Exacto, esa es una consideración. O sea, perdón, ¿cómo no? Sí, porque después nos volvemos, capaz. Esa crítica es en relación a que la tercera franja, que es de más de 110.000 en líquido, 168.000, si no me equivoco, 165.000 en nominales, según las pautas, no podría no tener o no va a tener un aumento salarial. Sí, ahora, es protegiendo a esos salarios. Exacto, exacto. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Está bien esto que dice Nicolás. La franja de las personas trabajadores y trabajadoras, que en función de su formación, su capacitación, su desempeño, etcétera, tienen ingresos por encima del promedio, nosotros consideramos que no está bien que tengan pérdida de salario real durante el periodo de gobierno. O sea, que también hay que proteger el mantenimiento del salario real de esas trabajadores y esas trabajadoras. Por eso consideramos que tiene que haber 2 franjas. Pero además hay un problema a nuestro entender. Claro, todo esto es discutible. Nosotros estamos hablando en representación de los trabajadores y las trabajadoras, que es nuestra función social, defender el salario de los trabajadores. Desde ese punto de vista consideramos que el criterio con el que se establece, el criterio monetario con el que se establece el franjeado tiende a ser problemático. ¿Por qué? Porque los 31.000 pesos, los 31.300 pesos líquidos no son del salario, son por todo concepto. Entonces ahí que entra el ticket de alimentación, entra el presentismo, la nocturnidad, en fin, partidas no salariales que están integradas a la remuneración. Entonces, esa situación, por un lado, desordena la lógica de funcionamiento de la negociación colectiva, como se ha desarrollado históricamente durante estos 20 años, y por otra parte genera circunstancias complejas en la casuística. ¿Por qué? Porque vos podés estar un mes enfermo y no cobras presentismo, o no haces horas extras, o no trabajás en la noche y no cobras la nocturnidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Salís de la franja? Eso no está claro en las pautas. Entonces genera un desorden desde el punto de vista de la aplicación práctica luego del franjeado. Siempre en la historia de los consejos de salario,
el criterio que se utilizó es el del salario nominal efectivo del trabajador, no del conjunto total de remuneraciones con las que el trabajador luego aporta a la seguridad social. O sea, por eso nosotros creemos que el franjeado, el criterio de armado del franjeado es correcto en el sentido de priorizar a los que menos ganan, para mejorar a la sociedad, a esas personas y a la familia, y hacer mejor la sociedad, porque la gente va a tener más dinero para comprar bienes y servicios fundamentales, pero no consideramos que sea un criterio correcto con el que se armó lo que integra el número. ¿Y ya tuvieron instancia de intercambio a propósito de ese criterio? Hoy la van a tener. Pero, por ejemplo, se podría... No sé si fui claro, si no, ayúdenme con las preguntas. No, creo que sí. Yo que no soy una especialista en economía, te entendí, así que es importante, ¿no? Es importante dejarlo claro. Mi pregunta ahora sobre esto es, ¿te parecería bien de todas formas mantener esos porcentajes de las franjas si se deja por fuera los tickets, las horas extras? Siempre, verdad que siempre hay una arbitrariedad, ¿no? Acá, porque cuando decís salario sumergido, 25.000, y si gana 25.500, sí. O la franja 1, 31.300, y si gana 32.000... O sea, bueno, pero en algún lugar hay que poner el corte, sí, en algún lado hay que poner el corte, y en función de lo que nosotros consideramos salario sumergido, nos parece que esa cifra podría ser discutible un punto más o un punto menos, pero está dentro de lo razonable. La discusión no está ahí, sino con respecto a las franjas, está en que haya 2 franjas y no 3, y que el criterio monetario por el cual se configuran las franjas responda al salario real del trabajador y no al conjunto total de las remuneraciones. Eso con respecto al franjeado. Sí. Ahí está. Capaz que conviene que lo repitamos para ordenarlo. La primera franja, que es hasta los 31.000 líquidos, 38.950 nominales, implica cuando vos cerrás el periodo de 2 años por el cual implica que sugieren los lineamientos, un aumento, si se siguen, digamos, si se cumplen las expectativas más o menos previstas, de 4,2% en los 2 años de aumento de salario real. Para la siguiente franja, que va entre los 31.000 líquidos y los 110.000 líquidos, según decías, 38.000 y 165.000 nominales, un aumento de un 2% un 2% de aumento de salario real, y la última franja parecería que va en línea con la inflación, o sea, iría hacia un empate, pero ahí sí no está garantizado que haya recuperación por correctivos al final del periodo, con lo cual, si la inflación se comporta un poquito por arriba de esos valores que están previstos de aumento nominal, terminaría podría haber pérdida del salario real. Me llama la atención esa distinción, además no lo había escuchado todavía, de que entienden que solo habría 2 grupos, como que le restarían progresividad al intento del Ejecutivo de distinguir entre salarios altos y salarios medios. Y lo que pasa que, en realidad, esta discusión se está dando en términos, digamos, de controlar la inflación, bajo el supuesto de que el aumento de salario genera inflación. Se está colocando toda la responsabilidad y todo el peso sobre el salario de los trabajadores. Por ejemplo, no es una discusión integral que tome en cuenta otros factores, como por ejemplo el gran poder en la marcación de precios que tienen los oligopolios o los monopolios importadores. Entonces, cuando se dice que se utiliza la política salarial como el principal factor, no el único, está la política monetaria también, pero como el principal factor para controlar la inflación, se hace responsable del consumo de la gente, que en Uruguay es un país muy caro, y al valor del trabajo como forma de contención de la inflación. Entonces nosotros consideramos que no está bien que ningún trabajador, ninguno, tenga pérdida de salario real. Y en la franja 3, efectivamente, no hay mecanismos que consoliden el mantenimiento del salario real, no el crecimiento del salario, el mantenimiento, que el trabajador, cuando termine el periodo de los 2 años de convenio, no haya perdido poder de compra en su salario. Y ahí entran a jugar parte de esa discusión que se dio sobre todo en campaña electoral, pero también un poquito al inicio del gobierno, entre economía y trabajo, sobre si va a haber algún componente de desindexación. Bueno, en esa tercera franja parece haberlo. No solo en la tercera, hay un componente de desindexación. Por eso nosotros decimos, hay 2 discusiones. Vamos a la primera. O 3, la de la franja, que ya la traté de explicar, vamos a la segunda. No hay criterios que consoliden la preservación del salario real durante la vigencia de los 2 años. Sí al final, pero no durante, por la forma en que se ajusta en el medio, digamos. En el medio, porque con en el medio subyacente y con... Claro, vamos porque la gente, es un concepto, yo lo tuve que estudiar también, porque nadie nace sabiendo. La inflación subyacente saca del cálculo del aumento general de precio a la verdura
las frutas frescas, verduras frescas y los combustibles. Entonces, ¿qué pasa con la inflación subyacente? Es más baja que la inflación observada o que el IPC o que el aumento general de precios. Entonces, cuando te hacen el correctivo al año, de que comparan, bueno, ¿cómo está tu sueldo y cómo está la inflación? La inflación está más alta que el sueldo, vamos a corregirlo. Claro. Pero si se toma en cuenta la subyacente y no la real, ese ajuste va a estar por debajo del aumento general de precios. Entonces ahí vos ya tenés un efecto desindexatorio. Pero a eso se suma otro mecanismo muy sofisticado que metió el gobierno. Perdón, pero para cerrar eso, el argumento ahí es que, por ejemplo, frutas y verduras, Sí. si bien obviamente es importante la canasta, tiene una volatilidad muy grande, ya sea para arriba, ya sea para abajo. Entonces te puede terminar tocando en el momento de cierre, de decir, bueno, ¿cuánta inflación tenemos ahora? Te puede terminar tocando y alterando valores que en realidad se te pueden mover a la semana siguiente, al mes siguiente. Por eso el gobierno se fue por este camino de, bueno, veamos cuánto es lo que tenemos como una inflación más sólida, saquémosle los efectos de volatilidad más coyuntural. Claro, lo que pasa que, digamos, ese mecanismo desde ese punto de vista tiene su razonabilidad. Desde el punto de vista de la vida real, las papas suben, el morrón sube, las manzanas suben, las bananas suben. Y entonces dice, bueno, la gente... O bajan. Si bajan no hay problema. Claro, pero si bajan, suben no hay o bajan, lo que entiendo yo es, bueno, en cuestión de una semana. Y de repente esa semana te cerró, entonces el número que pero tenés... la inflación no se analiza por una semana, se analiza en el año, ¿no? Se aplica... Sí, está bien. ¿Esto que vos planteás se hizo en algún otro momento? La inflación subyacente no. Pero a la inflación subyacente, que es menos, generalmente menos que la inflación observada o el IPC, se suma otro mecanismo más sofisticado que le llaman el margen de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que si tu ajuste salarial quedó entre 0,5 o 1% de diferencia con la inflación subyacente, no se te aplica el correctivo. Entonces, esos son mecanismos desindexatorios o de desfasaje entre el salario y el aumento general de precios que se va a corregir ¿cuándo? A final del convenio, al final de los 2 años. Igual que hizo en ese aspecto el gobierno de la calle Pou en la 10ª ronda. Y nosotros estuvimos en contra de eso en esa ocasión y estamos en contra de eso en esta ocasión porque nosotros velamos por el salario, los derechos laborales y las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que vos decís es, bueno, al final de los 2 años, eventualmente, si se mantienen más o menos las previsiones, vas a tener ese aumento de 4,2 en la franja más baja o de 2% en la franja media, pero en el medio pudiste perder. En el medio tenés la panza. ¿Qué es lo que pasó con el gobierno saliente, con el gobierno de derecha? El gobierno de derecha dice, en el 2024 el salario real de los trabajadores en el último año de su gobierno aumentó. Sí, aumentó un 2,4%. ¿Es real? Es real. Ahora, cuando analizamos el promedio del salario real de los trabajadores y las trabajadoras durante el gobierno de la calle Pou, los trabajadores perdieron un 1,3% respecto a su salario del 2019. Entonces, ¿cómo puede ser que si vos calculás el promedio, pierdas salario con respecto al 2019 si en el último año creciste con 2,4%? Porque fue tan largo el periodo de pérdida salarial que tuvimos en el gobierno de la calle Pou, que fue de 3 años y medio, que cuando metés el quinquenio, en el promedio quedás con pérdida salarial. ¿Cómo es explicable eso? Porque por este mecanismo de, digamos, licuación del salario en lo largo del convenio. Que ese es el problema que queremos evitar con estos lineamientos. No sé si me explico. Sí. Después, el otro problema que tienen estos lineamientos, a nuestro entender, claro está, esto... todo es discutible, yo siempre, porque además lo creo, nadie es el dueño de la verdad, pero sí somos los dueños de lo que pensamos y de los intereses sociales que defendemos. Es que estos lineamientos no consolidan el crecimiento del salario real, porque ni en la franja 1 ni en la franja 2, porque... ¿de qué depende que haya crecimiento del salario real según los lineamientos? De que la inflación este año esté 4,55 y el año que viene 4,45, que es una inflación muy baja en la historia de la inflación de Uruguay. O sea, si la inflación está por encima de las proyecciones establecidas, te come el crecimiento del salario real. Si, por ejemplo, la inflación, en vez de ser 4,5 el primer año, es de 6,5, y el segundo año, en vez de ser 4,45, es de 7, que más o menos podría ser lo que viene pasando, te comió el crecimiento del salario real y termina los 2 años sin aumento del salario real. Pero recupera, ¿y la corrección al final? Pero eso es con respecto a la inflación. Sí. Cuando hay crecimiento del salario real... Pero vos ya tuviste ajustes nominales en el medio. Sí, pero claro, pero vamos a detenernos un poquito acá. Este es el salario y esta es la inflación. Sí.
¿Cuándo tenés crecimiento real? Cuando esto queda por encima de esto, ¿verdad? Si no, no tenés crecimiento de salario real, de poder de compra de tu salario. ¿Qué hace el correctivo? Lo que hace el correctivo es, si esto, que es tu salario, baja, el correctivo lo sube y lo empata. Lo empata. Para que haya crecimiento salarial real tiene que pasar esto. Claro. Ahora, si la inflación proyectada por el gobierno supera en los 2 años el 9,2%, ese crecimiento salarial real se cae. Tenemos un tema importante para tratar. ¿Me explico? Sí, se entendió. Tenemos poco tiempo y esto te pido breve, pero porque es una duda personal. En el periodo pasado hubo un proyecto de ley que eliminaba de alguna manera la ultraactividad de los convenios, que buscaba eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Está en discusión ahora ese tema? ¿Está sobre la mesa? Lo que pasa es que ese aspecto que tú mencionás es parte de la regresión normativa en derechos laborales que hizo el gobierno de la calle Pou, que menciono 3, y voy a tu punto rápidamente. Hizo una ley de regulación del trabajo de las plataformas, Uber, Pedido Ya, etcétera, que fue a pedido de las empresas, que ni siquiera pasó por el Consejo Superior Tripartito y que impide que esos trabajadores hagan juicios para cobrar despidos o aguinaldos o salarios vacacionales que no se le pagan, y se le hizo una ley para proteger a las plataformas multinacionales. La ley de teletrabajo, que eliminó la posibilidad de que los trabajadores que hacen trabajo por medios telemáticos o a distancia puedan cobrar horas extras, y la LUC, que la LUC y la modificación de la ley de negociación colectiva privada, donde estuvo la eliminación de la ultraactividad. Eso sigue vigente, lamentablemente. Esperemos que este Parlamento desande ese camino regresivo y vuelva a colocar la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Que nosotros, Sintef, por ejemplo, en el 2018 logró una conquista histórica que nos llena de orgullo y satisfacción, que es que cuando una trabajadora de un colegio está embarazada, si no comete notoria mala conducta, no puede ser despedida. Entonces, que todos los trabajadores protegemos a la trabajadora embarazada para que no pueda ser despedida cuando está embarazada. Cuando cae la ultraactividad, ¿qué hace? Que ese derecho, cuando termina el convenio, cae. Cae, por eso. Cae. Ahora, cuando se aprueba, por eso consideramos que la ultraactividad es negativa, porque los derechos conquistados, que son buenos para la persona, para la sociedad, se tienen que conservar, no se tienen que perder. Ahora, cuando se aprueba la ley de negociación colectiva y se elimina la ultraactividad, se elimina para adelante, no para atrás. O sea, los derechos que vos ya tenías, esos se mantienen. Los que se consigan de ahora en adelante, sí caen al finalizar el convenio hasta que no se modifique la ley de negociación colectiva y se vuelva a incorporar, como recomienda la OIT, la ultraactividad. 1%, rapidísimo, brevísimo, ¿te parece viable? Claro. No, viable no solo viable, es viable. Dije 1% como si se entendiera, el aumento de los ricos. Ahí va. Nosotros lo que estamos planteando, que es una discusión que se está dando a nivel mundial, que es una discusión que se está dando en la academia, que es una discusión que tiene mucha bibliografía muy prolífica. Le podemos compartir a Odone cuando quiera todo ese material, porque dijo que no lo conoce, así que realmente lo ponemos a disposición. Lo que estamos planteando es colocar, que Uruguay discuta la colocación de un impuesto del 1% al 1% más rico del país, que son 25.000 personas. Un diseño tributario que puede tener distintos instrumentos, puede ser el impuesto al patrimonio, puede ser, digamos, un impuesto directo o alguna vinculado al IRAE o vinculado al IRPF. Hay distintos instrumentos para utilizar que no necesariamente significan crear un nuevo impuesto. ¿Con qué propósito este nuevo tributo? Con el propósito único y exclusivo de destinarse al desarrollo de políticas públicas que erradiquen la pobreza infantil en Uruguay. ¿Por qué? Porque los gobiernos pasan y la pobreza infantil no solo queda, sino que crece. Durante el gobierno de la calle Pou, cuando arranca, la pobreza infantil estaba en un 17%. Cuando termina arriba del 20%, 3 puntos de crecimiento de la pobreza infantil. ¿Pero qué pasó con la economía? Durante el quinquenio creció 6,4%. La economía uruguaya creció, tenemos 363 nuevos millonarios en Uruguay y la pobreza infantil siguió creciendo. Entonces, el impuesto a los más ricos es de justicia social y es para sacarnos la vergüenza nacional de la pobreza infantil. Sergio Samaruga, muchísimas gracias por No, gracias a ustedes. Espero haber sido útil, con eso ya me voy feliz. Vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.